computadora. Perfecto, listo. Estamos grabando, Daniel. Bueno, gracias. Entonces, el tema de hoy, trabajo. Energía. Potencial. Y diferencia de potencial. Electrostático. Quiere decir que en nuestro desarrollo vamos a recurrir al concepto de trabajo que vieron el año pasado, lo mismo de energía. Ya potencial y diferencia de potencial son conceptos nuevos, propios de este curso. Entonces vamos a empezar planteando el sistema que vamos a analizar. Entonces tendremos una carguita positiva como generadora de campo. Por lo tanto, así estarán sus líneas de campo o líneas de fuerza. Campo eléctrico. Lo que nosotros queremos hacer es traer desde el infinito, por cualquier trayectoria, cualquier camino, una carga de prueba, la vamos a situar por acá, la vamos a llamar más Q', sabemos que la carga de prueba vale más 1, más 1 coulomb, pero bueno, le vamos a llamar Q'. Y lo vamos a traer hasta este punto, P, que dista R de la carguita puntual generadora de campo. Es esencial que entiendan paso por paso lo que dije. Una carga puntual positiva generadora de campo. Ahí están las líneas de campo. Otra carguita de prueba, que le voy a llamar más Q', que la traigo empujando desde el infinito hasta el punto P. ¿Y por qué digo la traigo empujando? Y porque como las dos son positivas, sola no va a venir. Con lo cual les estoy diciendo que hay un trabajo hecho sobre la carga, sobre el sistema. Bien. Entonces, ¿vieron ustedes el año pasado que el trabajo de una fuerza para llevar un cuerpo de masa M de la posición 1 a la posición 2, bajo la acción de la fuerza F, sufriendo un desplazamiento delta de X? Entonces vamos a nuevo. El trabajo realizado por la fuerza F para llevar el cuerpo de masa M del punto 1 al punto 2 sufriendo un desplazamiento delta de X es igual al producto escalar del vector fuerza
por el vector desplazamiento. Por lo tanto, aplicando la definición de producto escalar, esto será el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento. Y todavía una vueltita de tuerca más. Si yo tomo esto junto con esto, fx será f coseno de alfa. Estoy diciendo que estoy proyectando el vector fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces el trabajo para ir de 1 a 2 es igual a esa componente horizontal o componente en la dirección del desplazamiento por el módulo del desplazamiento. Entonces, a esta trayectoria totalmente arbitraria que hemos planteado allí, le llamamos S y tendremos que considerar pequeños diferenciales de S. Por lo tanto, una diferencial del trabajo ya no estoy allá, estoy acá, será igual a la fuerza, que ahora será la fuerza de origen electrostático, la fuerza con la que esta repele a esa, que es la fuerza que estoy venciendo, por el diferencial de S. Y esto es un producto escalar. Entonces, como esto va a ser igual al módulo de F por el módulo de la diferencial de S por el coseno del ángulo alfa, entendiendo por ángulo alfa el ángulo que forma cada uno de esos diferenciales de S con el eje que tengo allí. Entonces lo que voy obteniendo es cada uno de estos pedacitos. Y cada uno de esos pedacitos lo puedo tomar como si fuera todo esto. Diferencial de R. O sea, diferencial en la dirección del radio. ¿Está claro? Bien. Ahora, hay otra cuestión más acá. Ustedes ven que acá es positivo, pero yo dije que a la carga la tenía que traer empujando de allá para acá. Eso es trabajo ¿de qué signo? Si la fuerza apunta para allá y el desplazamiento apunta para acá, ¿cuánto valdría el ángulo?
180. El coseno es menos 1. Ah, quiere decir que entonces me comí acá un signo. En realidad no es que me lo comí, sino que quiero sacarlo conceptualmente, analizando la física del problema, no la matemática como el coseno de 180 grados. Lo otro es una guía. Bueno, entonces tenemos la diferencial del trabajo. Pero yo no quiero la diferencial del trabajo, yo quiero el trabajo. Entonces tendré que integrar ambos miembros. Entonces tendré que integrar entre 1 y 2 de la diferencial del trabajo será igual a menos la integral entre, bueno, ya veremos qué cosa y qué cosa. En vez de poner esta, puedo poner esta directamente y entonces digo f diferencial de r, que reemplaza ds coseno, y acá ya habíamos tomado módulo, porque habíamos aplicado la definición de producto escalar de dos vectores, y entonces el proceso arranca en el infinito y termina en el radio r. Bien, esto con esto se va, solo que aparece acá el trabajo para ir, hasta podría ponerlo entre infinito y r. Entonces acá podría cambiar los límites entre infinito y r. Es igual a menos la integral entre infinito y r de f por diferencial de r. Y esta fuerza es la fuerza de origen electrostático, es decir, la fuerza de la ley de Coulomb. O sea que la fuerza F es igual a K sub 0 por Q prima sobre R al cuadrado. Y por eso surge la necesidad de integrar. Porque a medida que me voy acercando al punto P, la fuerza va aumentando. Cada vez tengo que hacer más fuerza para que vaya. O sea, es una fuerza variable. Por eso tengo que resolver la integral. Entonces, el trabajo entre infinito y R será igual a menos la integral entre infinito y R. Y en vez de la fuerza pongo su igual. K sub 0 por Q prima sobre R cuadrado diferencial de R. Voy a hacer un paso intermedio que por ahora no nos aporta mucho, pero que sí va a ser necesario dentro de un rato nomás. Es decir, que el campo eléctrico generado por esa carga en ese punto es igual a K sub 0 por Q sobre R cuadrado. Por lo tanto, yo a esto también lo puedo escribir como menos, saco el Q' afuera, integral entre infinito y R. Bueno, vamos a hacer todo. De K sub 0 por Q sobre R cuadrado diferencial de R. Pero esto que está acá es el campo eléctrico. Y eso es lo que voy a necesitar dentro de un rato. Entonces lo puedo escribir como menos Q' por la integral entre infinito y R del campo eléctrico por la diferencial de R.
Ahora, pregunto, por analogía a lo que ya estudiaron en Física 1, de trabajo y energía. Si yo traigo la carguita hasta el punto P, ¿en qué se transformó el trabajo que realizó la fuerza exterior al sistema? ¿O se perdió? Ahora es energía potencial. Se transformó en energía potencial que ahora es de origen electrostático. Entonces se transformó en energía potencial de origen electrostático. Entonces yo puedo escribir acá que la energía potencial que adquirió mi sistema es igual a bueno, menos el trabajo para ir del infinito al punto P. Por lo tanto, esto será igual a la integral de K sub 0 por Q prima R cuadrado diferencial de R. Lo que estoy diciendo es que el trabajo y la energía potencial tienen signos contrarios. O sea, el trabajo que yo realizo se transforma en energía potencial. Y esa energía potencial es positiva. Yo realicé trabajo, el trabajo es negativo, porque lo hice yo, no lo hizo el sistema. Ahora, si yo la suelto a la carguita, el trabajo que va a realizar es llevarla desde este punto hasta el infinito nuevo. Por lo tanto, ese trabajo es positivo porque yo la miro a la carga como trabaja. Por eso es que la energía potencial es positiva y el trabajo es negativo. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Bien, avancemos entonces. Voy a resolver esa integral. Entonces, el trabajo desde el infinito hasta R será igual a menos. ¿Cómo es la resolución de esta integral? K sub 0 constante, Q constante, Q prima constante. Afuera los tres. Entonces, menos K sub 0 por Q prima, por la integral entre infinito y R. Este R cuadrado que está en el denominador lo voy a subir al numerador escribiendo R a la menos 2 por la diferencial de R. Y esta ya es la integral de la función potencial. Por lo tanto, será igual a menos K sub 0 por Q prima, que es lo que estaba afuera. Al exponente le sumo 1. R a la menos 2 más 1, R a la menos 1. Y divido por el valor del exponente que obtengo, del nuevo exponente. O sea, dividido menos 1. Valuado entre infinito y R. Si lo ordeno, ese signo menos con ese signo menos se hacen positivo. Este que está como R a la menos 1 lo vuelvo a mandar al denominador. Por lo tanto, obtengo que esa integral es igual a K sub 0 por Q prima sobre R valuado entre infinito y R.
Ahora defino. Si bien yo podría seguir, no hay problema, falta la valoración entre los límites, que si quieren lo hacemos, no hay problema. Lo que pasa es que después no lo voy a usar. Valuado en el límite superior, K sub 0 por Q prima sobre R, menos valuado en el límite inferior, K sub 0 por Q prima sobre infinito. ¿Y cuánto da esto? Una constante sobre infinito. 0. 0, sí señor. Por lo tanto, esto es igual. Vamos a poner así. Para que no quede tan lejos. Por lo tanto, el trabajo para ir del infinito al punto de radio R será igual a K sub 0 por Q prima sobre R. Conozco Q prima, conozco K sub 0, conozco R, calculo el trabajo. ¿Y por qué dije que no me hace falta esto? Y no me hace falta porque lo que yo quiero es, a partir del trabajo, la energía, definir el potencial electrostático. Entonces, el potencial electrostático será igual, por definición, al trabajo, para ir desde el infinito a R, o la energía, que ya hemos visto que tiene la misma expresión, por unidad de carga transportada, que esa es Q'. Trabajo o energía por unidad de carga transportada. ¿Y en qué se va a medir esto? ¿En qué miden el trabajo? Vamos, vamos. Bola, Per. No, ¿En qué miden el trabajo? En joules. En Joule. ¿Y la carga? En Coulomb. Bien. ¿Y alguien sabe cómo se llama Joule sobre Coulomb? ¿El voltio? Volt. Sí, señor. Joule sobre Coulomb es Volt. Entonces, y acá me tomo unos segundos para hacer comentarios. Estamos ante un tema que es central, nodular para la materia. ¿Por qué? Y porque en general la física en su conjunto lo que busca son los intercambios energéticos, es decir, cuánto vale la energía, cuánto vale el trabajo y demás. Ajá. Y nosotros decimos, qué cara que está la energía eléctrica, me cuesta no sé cuánto. Ajá. Pero resulta ser que cuando nosotros vamos a medir en el tomacorriente, del cual tomamos la energía eléctrica, no se mide en joule, se mide en volt. Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿De energía o de qué cosa? De energía o de energía por unidad de carga transportada. En todo lo que sea electricidad y magnetismo vamos a hablar de la energía por unidad de carga transportada, salvo en algunos momentos donde será propiamente energía. Por lo tanto, vamos a volver sobre el concepto de potencial y diferencia de potencial, que todavía no lo dije.
Ahora ya en electrostática. Luego en electrodinámica, de nuevo. Luego en magnetismo, de nuevo. Y cuando hablemos de circuitos eléctricos donde participan distintos componentes, resistencias, bobinas o inductancias, capacitores, de nuevo volvemos sobre los mismos temas, sobre el potencial y la diferencia de potencial. Por lo tanto, si no entienden algo, párenme, porque de acá en adelante nos vamos a apoyar en esto permanentemente. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien. Quiere decir que si yo reemplazo aquel trabajo voy a poner esta expresión. Sobre la carga transportada que dijimos que era Q'. Y yo ahora saco la Q', me olvidé el signo menos acá. Y ahora saco la Q' afuera. Esta Q' con esta Q' se van. Y esto que quedó acá adentro, K sub 0 por Q sobre R cuadrado, es el campo eléctrico. Quiere decir que el potencial es igual a menos la integral entre infinito y el punto R, el radio R, del campo eléctrico por la diferencial de R. Entonces esa la voy a guardar, por lo tanto voy a escribir por acá que el potencial electrostático es igual a menos la integral entre infinito y R del campo eléctrico por la diferencial de R. Bueno, y ahora sigo avanzando, resolviendo a partir de acá. Menos integral entre infinito y R de K sub 0 por Q sobre R cuadrado, diferencial de R, que parecido ya lo hemos hecho por acá. Pero lo resolvemos de nuevo. Entonces esto será igual a menos K sub 0 por Q por la integral entre infinito y R de R a la menos 2 diferencial de R. ¿Está bien? Saco este afuera, este también lo saco afuera, este que está como R al cuadrado en el denominador, lo subo al numerador como R a la menos 2. Y ahora resuelvo la integral. Entonces el potencial de la carga puntual será igual a menos K sub 0 por Q, la integral de R a la menos 2, la integral indefinida de R a la menos 2 y R a la menos 1 sobre menos 1. Valuado entre infinito y R. Por
lo tanto eso será valuado en el límite superior. No simplifiqué. Signo menos con signo menos y este va para abajo, por lo tanto quedará K sub 0 por Q, valuado en el límite superior, sobre R, menos K sub 0 por Q sobre infinito. Y de nuevo esto vuelve a ser 0. Por lo tanto, el potencial de una carga puntual es igual a K sub 0 por Q sobre R. Bueno, y ahora hay una cuestión que abran bien las orejas porque después llegan al examen y creen que pueden hacer la simplificación que quieren y no es así. ¿Cuál es el tema? Que si yo tengo el potencial, y bueno, puedo tomar cualquiera, ¿no? Puedo tomar el campo eléctrico o puedo tomar la energía potencial o puedo tomar el trabajo incluso. Y digo, bueno, ¿para qué hacer todo este lío? Si yo digo, el campo eléctrico es K sub 0 por Q sobre R al cuadrado, lo multiplico por R y me da eso. ¿Se entiende lo que digo, jóvenes? Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo puedo hacer? Si me da el mismo resultado. Bueno. Matemáticamente está bien, pero físicamente está mal. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo de la definición del trabajo. Y el trabajo es la fuerza por el desplazamiento que sufrió el cuerpo que yo traigo desde el infinito hasta el punto P. Y por eso tengo que hacer todo este desarrollo y no tengo otra alternativa. Si ustedes me dicen que es el campo en ese punto multiplicado por el radio, que insisto, matemáticamente está bien, pero físicamente está mal, porque la definición de potencial es trabajo por unidad de carga transportada, pero precisamente este pedacito, el radio R, es lo que no transporta la carga. O sea, el trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Qué desplazamiento? Y el que sufre la carga. ¿Y cuál es la carga que sufre ese desplazamiento? Esta. Ajá. ¿Y cuál es ese desplazamiento? Si yo lo tengo proyectado, es este el desplazamiento. Y este, no, ese no es el desplazamiento, si eso es precisamente lo que no recorre la carga. Por eso es que cuando ustedes dicen K sub 0 por Q sobre R cuadrado por R, está mal. Matemáticamente está bien, pero físicamente está mal, porque R es precisamente lo que no recorre la carga. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí, profe. de 10. Bien. Bueno, entonces avanza. Creo, no sé cuál será su impresión, que esto, desde el punto de vista físico y matemático, es absolutamente elegante. Y no cabe la menor duda. Aunque ustedes me dirán, sí, pero yo estoy tapado de dudas. Pero bueno, vayan a los libros y van a encontrar que esto es lo correcto. Ajá. ¿Y por qué me encargo de hacerlo ver como muy elegante? Y porque será muy elegante.
pero desde el punto de vista tecnológico no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Teóricamente, impecable. Ahora, desde el punto de vista de la aplicación, que es lo que siempre buscamos los ingenieros, la aplicación, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque hemos estado calculando potencial, que hemos dicho que se mide en volt. ¿Y con qué instrumento voy a medir este potencial? ¿Con el voltímetro? Sí, señor, con el voltímetro. ¿Y el voltímetro usted lo conoce y lo ha visto alguna vez? Sí, mide la diferencia entre dos voltajes. Los compara. Bueno, ¿cuántos cables tiene? ¿No tiene dos? Tiene dos. Bien, entonces tiene dos cables que Terminales. terminan en un contacto cada uno, borne, y yo con esos dos cables tengo que poner uno donde empieza el fenómeno y otro donde termina el fenómeno. Entonces, yo vengo con mi voltímetro y tengo que poner uno de los cables o bornes en donde empieza el proceso. Ah, ya suena. Si me dicen dónde está el infinito, o si alguno tiene ganas de ir a buscarlo, uno donde empieza y el otro donde termina. Ah, hasta ahí estamos fenómenos. Acá sí, está bien clarito dónde termina. Pero dónde empieza, más allá, más allá, más allá, más allá. Y ahí está la dificultad. Entonces se define la diferencia de potencial de A, B. Ajá, y esa diferencia de potencial B a B, ¿a qué va a ser igual? Lo primero que tengo que hacer es fijar dónde está el punto A. Bueno, supongamos que el punto A está acá. Y el punto B, bueno, lo que antes se llamaba P, ahora se llama B. Ajá. Entonces, y bueno, esto será entre A y B. Esto será entre RA y RB. Acá lo mismo. Entre A y B. Entre RA y RB. Entre RA y RB. Sigo, cambio todos los límites de integración. Entre RA y RB. Entre RA y RB. Acá, entre A y B. RA y RB. RA y RB. Entre RA y RB. Y entonces esto no va a ser más cero. Este va a ser límite superior RA. Perdón, RB. Y límite inferior RA. Pero como RA sería este punto, todo este sería RA.
es más grande que RB, este valor es más grande que este. Y por lo tanto me da positivo. Y entonces acá tendré que modificar entre A y B. Esto será entre RB y acá sigo. Ahora en vez de ser el potencial, solamente va a ser la diferencia de potencial entre A y B. Y entonces entre A y B. Y entonces acá entre RA y RB. De nuevo acá entre RA y RB. Entre RA y RB. Entonces este es BAB. Entre RA y RB. Entonces esto será K sub 0 por Q sobre RB menos K sub 0 por Q sobre RA. Por lo tanto, esta la salteo. El BAB es igual a K sub 0 por Q sobre RB menos K sub 0 por Q sobre RA. Y allí está la diferencia de potencial para una carga puntual. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, entonces ustedes para la resolución de problemas, ¿qué van a usar? Y si lo que buscan son fuerzas, es esta. Si lo que busca es campo, es esta. Si la que busca es energía potencial de un sistema, es esa, que terminará siendo esta última de acá, trabajo que se transforma en energía potencial. El potencial electrostático es este, y la diferencia de potencial es esta. ¿Está claro? ¿Preguntas? No, profe. Bien. Me encantaría poder no borrar nada, pero no hay manera de que siga escribiendo en los intersticios que me quedan. No se va a entender nada, así que va a haber que borrar nomás. ¿Qué borro? Bueno.
digamos nuevo, como me voy a quedar con esta. Fíjense una cosa. Si yo tomo este radio, que ya le puedo llamar RB, y trazo una esfera que pase por allí, y lo mismo, otra esfera que pase por acá, si yo estoy acá ahora, en vez de en el punto B, ¿cambia esto? No. No cambia. Y lo mismo con respecto a la esfera de radio RA. Yo me muevo en vez de ese punto, desde este punto. ¿Cambia esto? No. No. Quiere decir que la esfera de radio RB es una superficie equipotencial. Mientras yo esté sobre la esfera, así esté por acá delante donde pongo el dedo, siempre y cuando la distancia de la carga a la punta del dedo sea RB, va a seguir teniendo el mismo potencial. Y esto es lo mismo. Siempre y cuando esta distancia sea esta distancia, estoy sobre la esfera superficie equipotencial, que vale eso. Por lo tanto, da lo mismo que yo vaya así, a que yo venga así, a que yo vaya así. Nosotros el año pasado decíamos es independiente de la trayectoria. Y las fuerzas que generan trabajos que son independientes de la trayectoria, ¿cómo se llaman? ¿Eran las conservativas? Sí, señor, eran las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas son todas aquellas que realizan un trabajo que solo dependen del punto inicial y del punto final, y no de la trayectoria seguida entre los puntos. Entonces, el campo gravitacional terrestre es conservativo. Por eso es que se conserva la energía potencial. Solo depende de la trayectoria seguida de los puntos, que será el cambio de altura, nada más. Por eso lo largo por un plano inclinado o lo largo en caída libre, la variación de energía potencial es la misma, por lo tanto el trabajo realizado es el mismo. Y acá es lo mismo. Con lo cual estoy diciendo que el campo eléctrico coulombiano es conservativo. Primera cuestión. Fíjense que se da siempre que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie equipotencial en el punto. Yo calculo el campo eléctrico en este punto y es perpendicular a la superficie equipotencial que pasa por ese punto. Siempre. Ajá. Entonces yo puedo tomar esto de nuevo y dejando de lado los límites de integración,
Aplico diferencial a ambos lados del signo igual, el resultado no cambia, y entonces me va a quedar que la diferencial de b es igual, la diferencial de este lado con la integral son operaciones opuestas, se van, se cancelan, a menos e diferencial de r. Ajá. Ahora me traigo esto dividiendo el primer miembro, con lo cual quedará derivada de b con respecto a r, pero no es cualquier derivada. R puede tener cualquiera de los tres. R así está en X, R así está en Y, R así está en Z. Entonces yo puedo decir que, reacomodando un poquito las cosas, E sub X, o la componente en X del campo eléctrico, es igual a menos, ya me estaba comiendo ese signo menos, a menos la derivada de B con respecto a X. De la misma manera E sub I, si lo pongo así, acá tendría que poner una I, ¿no? E sub I es igual a la derivada de B con respecto a I y J. Y de la misma forma, E sub Z será igual a la derivada del potencial tomando a Z como variable en el subíndice K. Y entonces yo puedo decir que E, el vector campo eléctrico, es igual a menos, como en todos los casos es menos, a pesar de que me los haya comido, al menos lo puedo sacar afuera, y ahí está el vector campo eléctrico en función del potencial electrostático. Bueno, yo también podría sacar factor común B. Y entonces el campo eléctrico es igual a menos B. Y esto ya se transforman en derivadas parciales. Y entonces a todo esto, a todo este paréntesis, genéricamente se le llama gradiente. Y entonces yo puedo decir, me había comido la flechita de campo eléctrico vector ahí, que el vector campo eléctrico es igual a menos el gradiente de potencial. Y esto es un vector. O sea que este operador se comporta como si fuera un vector.
De hecho, estoy redundando porque yo tengo versor I, versor J, versor K. ¿Y alguien sabe lo que es el vector gradiente? Se aplica prácticamente a todo. Gradiente de temperatura, gradiente de presiones, gradiente de potencial, gradiente de concentración. ¿Alguno de ustedes se anima a decir qué es el gradiente? Es el mayor valor que puede tomar la derivada direccional. Está dado vuelta, pero sí. Es una derivada direccional. Y la dirección de esa derivada, ¿qué me está marcando? La dirección de máxima variación de la función. O sea que el gradiente de potencial me dice cuál es la dirección de máxima variación de la función, a partir de un punto. Entonces, volvamos sobre esto. Daniel, Sí, perdón que te moleste, una de las alumnas se fijó que, fíjate que el diferencial de B con respecto a I en K sería Z. acá. Es. No tiene micrófono, por eso no te dijo, Dani. Está Perdón. bien, está bien. De todas maneras, muchas gracias. Sí. Esto que tiene tantas ecuaciones y tantos subíndices y demás, por ahí uno, para hacerlo rápido, mete la pata. Y bueno, y ahí tiene el caso concreto. Decía entonces que si yo estoy parado por acá, la dirección de máxima variación de la función es esta. Para allá aumenta el potencial. Y por eso es que es menos. Ese signo menos me dice que el campo eléctrico apunta en sentido contrario a la dirección de máxima variación de la función. Y algunos de ustedes me podrían decir, ¿y cuál es una dirección que no sea la de máxima variación? Y por ejemplo esta. O por ejemplo esta otra. ¿Dónde veo eso? Y este camino, o este camino, es mucho más largo que este. Bueno, el más chico, el más corto de todos estos. Esa es la dirección de máxima variación de la función. Y ese es el concepto de vector gradiente. Y como en este caso estamos aplicando el vector gradiente al potencial, será la dirección de máxima variación del potencial electrostático. El campo eléctrico tiene sentido contrario a ese gradiente de potencial. ¿Se entendió? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, insisto que son temas centrales estos, ¿eh? Así que reléanlo y si tienen algún problema, pregunten en la clase que viene, porque si se quedan con duda en esto, después les va a costar un montón avanzar. Con esto hemos terminado el desarrollo de las distintas magnitudes que producen las cargas puntuales. Ahora hay casos de cargas distribuidas que también van a producir esas cargas distribuidas, fuerzas, campos, potenciales, etc. Entonces lo primero que tendremos que hacer es ver cómo lidiamos con estas cargas distribuidas. Y para ello hay que enunciar la ley de Gauss.
Entonces la ley de Gauss dice que el flujo del vector campo eléctrico es igual a la carga neta encerrada, ya vamos a ver por quién, sobre epsilon 0, donde epsilon 0 es la permitividad del vacío, 885 por 10 a la menos 12 coulombio sobre newton metro cuadrado. Fenómeno. Así, escrita así, si me dicen qué es esto de la carga neta encerrada, tiene apariencia inofensiva. Ajá. Pero yo lo que tendré que hacer es empezar por definir qué se entiende por flujo del vector campo eléctrico. Y entonces vamos a analizar tres casos. Primero, vamos a decir que el flujo del vector campo eléctrico es igual al producto escalar del vector campo eléctrico por la superficie orientada. Por lo tanto, esto será igual al módulo del vector campo eléctrico por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Bueno, y entonces ahora vamos a los tres casos. Caso A. Mi vector campo eléctrico está así, uniforme. Tengo una superficie así. Queda representada mediante un vector que es perpendicular a la superficie que representa. Y entonces para este caso, el flujo del vector campo eléctrico será igual, escalar, vamos a poner todo en todos los casos. Producto escalar de E por S, y esto es igual al módulo de E por el módulo de S. ¿Y qué ángulo forma E con S? 0. 0 grados, entonces por el coseno de 0. ¿Y el coseno de 0 vale? 1. Bien. Por lo tanto, y finalmente, para el caso A, el flujo del vector campo eléctrico es igual al módulo del campo eléctrico por el módulo del vector superficie. Listo. Caso B. El vector campo eléctrico sigue siendo el mismo. Pero ahora la superficie está así. Y este ángulo, supongamos que es 60 grados. Entonces, para el caso B, el flujo del vector campo eléctrico será igual como de costumbre, producto escalar de E por S, igual al módulo de E por el módulo de S por el coseno de 60 grados ahora. ¿Y cuánto vale el coseno de 60? Un medio. Un medio. Bien. Quiere decir que para el caso B, el flujo del vector campo eléctrico es igual a 0,5 del módulo de E por el módulo de S. Fíjense que por el solo hecho de haber girado la superficie, que antes estaba así y ahora está así, el flujo del vector campo eléctrico se vino a la mitad. Para el tercer caso, el campo eléctrico sigue siendo el mismo.
pero ahora mi superficie está así. Y el vector campo eléctrico está así. Por lo tanto, acá tengo 90 grados. Entonces, el flujo del vector campo eléctrico será igual, como siempre, producto escalar de E por S, módulo de E por el módulo de S por el coseno de 90 grados. ¿Y cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. C. Y 0 por lo que venga, 0. C. Por lo tanto, el flujo del vector campo eléctrico en el caso C es igual a 0. Entonces, para tratar de que las cosas se noten bien del todo y no quede ninguna duda. Esta es mi superficie, que es un cuaderno. Este es el vector que la representa. Siempre perpendicular. Si yo giro el cuaderno, el vector lo acompaña. ¿Está claro? Entonces, para campo eléctrico horizontal, voy a tener un máximo flujo que va a ser este, en esta posición. ¿Por qué? Y porque el ángulo que forma el vector representativo de la superficie con el vector campo eléctrico, supongamos que sea el azul, es 0 grados. Coseno de 0,1, entonces el producto de los módulos de los dos vectores. Ahora, cuando el campo eléctrico queda permanente como estaba, y ahora el vector representativo de la superficie está así, forma un ángulo de 60 grados, y el valor del flujo se viene a la mitad. Y cuando viene a 0 grados, el ángulo que forma el negro con el azul es 90 grados, y por lo tanto, coseno de 90, 0, 0 por lo que venga, 0. No genera flujo. Por lo tanto, ¿qué es el concepto del flujo? La cantidad de vector campo eléctrico que atraviesa la superficie. El máximo es cuando están a 90 grados. Después, cuando están a 60 grados, ya son menos los que logran pasar. Y cuando está así, es paralelo, ninguno atraviesa la superficie. Flujo C. ¿Quedó claro, señores? ¿Preguntas? Bien. Entonces ya tenemos nuestras herramientas para poder entrar a la ley de Gauss. Para lo cual, ustedes me dirán si puedo borrar. Sí, profe, borro. Yo ahora voy a tener una superficie plana, metálica, supongámoslo infinita, y ustedes están viendo allí la traza, es decir, acá está la placa así, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Esa es una superficie metálica. Y yo le voy a poner aquí sigma coulombios por metro cuadrado. O sea, densidad superficial de carga. Esa carga que yo le confío se va a dividir. Al ser metálica la placa,
En total es sigma. No es sigma de este lado y sigma del otro lado. Bien. Yo ahora tengo que elegir una superficie gaussiana sobre la cual voy a tomar flujo. Y esa superficie gaussiana no tiene más remedio que ser cerrada para que encierre carga. O sea que no puede ser una circunferencia, una parábola, una hipérbola, no. Tiene que ser una superficie cerrada. Por lo tanto, tiene que ser un cuerpo geométrico. Puede ser una esfera, puede ser un cilindro, puede ser un cono, puede ser un prisma, puede ser un cubo, etc. Ahora bien, en matemática, ¿qué dice? Y cuanto más complicada sea la superficie, mejor, así reniegan más con las integrales. Nosotros acá al revés. Vamos a elegir la superficie que nos allane el camino, de manera tal que podamos llegar al resultado de la integral sin resolver. Toma. O sea, lo vamos a hacer ahora poquito. Entonces, por lo que dijimos antes, el campo eléctrico es perpendicular a la superficie generadora de campo. Y para el otro lado lo mismo. ¿Qué pasa? Que si yo tengo que encerrar carga con una superficie cerrada, este empieza a complicarse. El flujo del vector campo eléctrico será igual a la integral sobre la superficie cerrada de Gauss. ¿De quién? Y del vector campo eléctrico, producto escalar, el vector diferencial de área o diferencial de superficie, como más les gusta. Ahora, como este es un producto escalar, se va a complicar más todavía, porque va a ser igual a la integral cerrada sobre la superficie de Gauss del módulo del vector campo eléctrico por el módulo de la diferencial de área por el coseno del ángulo comprendido. ¡Wow! Tras que ya así era complicada, ahora con el coseno peor. Entonces yo tengo que buscar una de dos alternativas, que por eso planteé los tres casos para el cálculo del flujo. Una, que el ángulo valga siempre 0 grados. Dos, que el ángulo valga siempre 90 grados. En cuyo caso, me va a quedar que el flujo del vector campo eléctrico va a ser igual a la integral sobre la superficie cerrada de Gauss del módulo de E por el módulo de la diferencial de área, cuando esto, bueno, pongamos todo, coseno de 0 grados, más integral cerrada sobre la superficie de Gauss del módulo del vector campo eléctrico por el diferencial de área y por el que nos queda más cómodo de todo, coseno de 90 grados. Esto es 0, 0 por lo que venga 0, y esto es 1, 1 por lo que viene, por lo tanto nos quedará que el flujo del vector campo eléctrico será igual a la integral cerrada sobre la superficie de Gauss
del módulo del vector campo eléctrico por el módulo del diferencial de área. Listo, esa se fue. Ahora, para que pase esto, yo tengo que elegir convenientemente la superficie de la. Y entonces, una esfera no me sirve. Yo tomo una pelota acá así, el ángulo entre la diferencial de área y el vector campo eléctrico va a tomar todos los ángulos posibles. No va a ser esto o eso. Entonces no me sirve. Entonces digo, bueno, voy a tomar un cilindro. Ajá. ¿Y cómo lo voy a colocar el cilindro? Y yo lo podría poner paradito acá. Así, ¿se ve? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Pero así no me sirve tampoco, porque el vector representativo permanentemente está cambiando su ángulo con respecto al campo eléctrico. Pero si lo pongo así, fíjense, el vector representativo de la superficie lateral forma siempre ángulo de 90 grados con el campo eléctrico. Por lo tanto, no hay flujo por la superficie lateral del cilindro. ¿Y por dónde sí hay flujo? Y por las tapas. El lápiz representa el vector representativo de la superficie de la tapa, forma ángulo de 0 grados con este, que es el vector campo eléctrico. Y para el otro lado lo mismo. Entonces, ¿por dónde voy a tener flujo del vector campo eléctrico? Por esta tapa y por esta otra. ¿Y por la superficie lateral? No, porque es esto. Entonces yo puedo escribir la integral cerrada sobre la superficie de Gauss, que es el cilindro, de E diferencial de A, es igual. El E sale fuera. ¿Por qué? Y porque si el campo eléctrico dependiera de la superficie que elijo, estamos en el horno, no me sirve. Y la integral cerrada sobre la superficie gaussiana, que es el cilindro, de la diferencial de área, igual a la carga neta encerrada por el cilindro sobre epsilon 0 esta integral es la superficie a través de la cual hay flujo del vector campo eléctrico. Y dijimos que había flujo del vector campo eléctrico por las dos tapas del cilindro. Por lo tanto, ¿cuántas tapas tengo? Una, dos. Por dos veces la superficie de la tapa del cilindro. Igual a la carga neta encerrada. ¿Por quién? Por el cilindro. Esta carga neta encerrada es la carga neta encerrada por el cilindro que acá está dibujado en verde. Ajá. ¿Y cuánta carga encierra?
Entonces vamos a salir del concepto de densidad de carga para irnos a otro más tangible. Densidad superficial de baldosa. Yo tengo que ponerle el piso a una habitación de 4x4, son 16 metros cuadrados. Y quiero saber cuántas baldositas de 20x20 tengo que comprar. Entonces calculo la densidad superficial de baldosa. En un metro lineal entran 5, en otro metro lineal otras 5, 5 por 5, 25 baldosas por metro cuadrado. ¿Cuántas tengo que comprar? 25 por 16. Les dará el número que sea. O sea, ¿qué hice? Multipliqué la densidad superficial de baldosa por el número de metros cuadrados a cubrir. Entonces acá lo mismo. ¿Cuánto es la densidad de carga? La carga neta encerrada. La densidad superficial de carga por la superficie de la tapa del cilindro. Entonces esto será así. Olvídense de acá del medio. Armamos la igualdad con la primera y la última. Esta superficie de tapa con esta superficie de tapa se va. No voy a simplificar. Bueno, ahora sí, entonces, superficie de la tapa del cilindro con superficie de la tapa del cilindro se van, y de ahí despejo el valor del campo eléctrico. Y entonces el campo eléctrico será igual a sigma sobre 2 epsilon c. Es un campo uniforme. Para cualquier punto, ustedes ven que no depende de la distancia, para cualquier punto, esté situado donde esté situado, vale lo mismo. Sigma sobre 2 epsilon c. ¿Está claro? Bueno. Cualquiera de ustedes estaría en todo su derecho de preguntarme, ¿cómo sé que eso es cierto? ¿O le tengo que creer? Bueno, entonces tendremos que buscar alguna manera de comprobar de que esto que estamos desarrollando tiene rigor de verdad. Para lo cual lo que vamos a hacer es calcular, aplicando la ley de Gauss, el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Está bien? ¿Puedo borrar? El último no, profe. Bien. Una carguita puntual más Q. Tu campo eléctrico radial. Tenemos que elegir entonces ahora una nueva superficie de Gauss que reproduzca lo que borré acá arriba. Se decía que tenía que valer 0 o 100 o 90 grados el ángulo. Para que me dé esto.
Entonces yo elijo una esfera de radio tal que pase por el punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Supongamos que sea este, por el punto P. Y entonces tendré un R del punto P. Salió medio huevo, pero bueno, ¿qué quieren que le haga? Y entonces de nuevo, me queda eso, porque acá permanentemente el radio es perpendicular a la superficie de la esfera en cada punto a punto. Por lo tanto, el ángulo acá permanentemente vale 0 grados. Así está el vector campo y así está el vector representativo de la superficie, en todos los puntos. ¿Se entendió? Bien, entonces yo puedo plantear la integral cerrada sobre la superficie de Gauss, que ahora es una esfera, del módulo de E por la diferencial de área, el módulo también es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Ajá, de nuevo, el campo eléctrico sale fuera. No depende de la superficie elegida, si no, no sería válido. Y esto es igual. ¿Cuál es la carga neta que encierra? Y la carita más Q. Esta, que es la generadora del campo. Bueno, Q. Sobre epsilon 0. ¿Ya puedo borrar esto? Sí. Entonces, la integral cerrada sobre la superficie de Gauss, que es una esfera de la diferencial de área, es la superficie de la esfera. ¿Cuánto vale la superficie de la esfera? Ya estoy preguntando mucho, ¿no? ¿4pi radio al cuadrado? Y ese radio es el radio del punto P. Igual a Q sobre epsilon 0. Yo estoy buscando el campo. Campo eléctrico igual. Vamos a escribir así. Q sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre R del punto P. O si les gusta más, a mí sí me gusta más, pero ya lo había escrito, por eso lo dejé, pero ahora lo borro. 1 sobre 4pi epsilon 0, Q sobre R del punto P elevado al cuadrado. Ponen cuadradito ahí, ¿no? 4pi por radio al cuadrado es la superficie de la esfera. Bueno, esto cuando hablamos de las fuerzas de la ley de Coulomb, dijimos que era K sub 0. Por lo tanto, el campo eléctrico entendiendo que K sub 0 es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0.
y habíamos dicho que esta era la racionalización que le daba nombre al sistema de unidades MKS racionalizado. Por lo tanto, si yo puedo decir que 1 sobre 4 pi epsilon 0 está sub 0, el campo eléctrico, una carga puntual por la ley de Gauss, me da igual a K sub 0 por Q sobre R cuadrado, que es el mismo valor que obteníamos aplicando la ley de Coulomb y la definición de campo eléctrico. Por lo tanto, al obtener el mismo resultado por la ley de Gauss que por la ley de Coulomb y la definición de campo eléctrico, convalido ambas cosas simultáneamente. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. ¿Nada? Bueno, que tengan linda semana, estudien, porque si no después les va a costar un montón avanzar. Siempre les voy a recomendar lo mismo, de una semana a la otra, lean de nuevo el tema, consulten los libros, entren a internet, etc. A la clase siguiente, las preguntas o dudas que le hayan surgido. ¿Estamos? Listo, Bueno. dale. Corto la grabación. Dale.